Buenas tardes a todos. Bueno, como mencionaba, como me presentó la directora, soy Pablo Gershanic. Soy alumno de la carrera de Inteligencia Artificial y Robótica en esta casa. Y esta, vamos a decir, inspiración para lo que quiero compartir hoy con ustedes, de alguna manera surge porque yo nunca estudié informática, es decir, yo terminé el colegio como técnico en electrónica, estudié ingeniería en electrónica y siempre mi vida profesional estuvo relacionada más con la parte de hardware que con el desarrollo de software o la parte informática. Siempre estuve muy ajeno a la parte de informática propiamente dicha. Y cuando se habilitó la carrera, no dudé en inscribirme. Y a cada persona que le cuento que estoy estudiando inteligencia artificial me dicen, wow, qué bueno, y eso, acá en Paraguay, ¿y dónde se estudia? Y después me dicen, pero qué raro que vos estudies inteligencia artificial porque tu perfil no tiene nada que ver con informática. Entonces aclaro, no, en realidad la carrera es inteligencia artificial y robótica. Y la pregunta obligada es, ¿y qué tiene que ver inteligencia artificial con robótica? Es decir, obviamente, muchas de las cosas que compartió Evelyn en su charla son inteligencia artificial y tienen que ver con la gestión de información y está estrechamente relacionada con la informática, con el desarrollo de software, con aplicaciones, con la gestión de datos. Y entonces uno dice, ¿y la robótica dónde entra en todo esto? ¿Qué tiene que ver la robótica con la inteligencia artificial? Entonces, encontré, a partir de una materia que cursamos en este periodo, un tema específico dentro de lo que es la inteligencia artificial que yo personalmente lo interpreto como un punto de convergencia entre la inteligencia artificial y la robótica. Entonces, la intención de esta presentación es compartir un pantallazo. No los quiero aburrir con información muy técnica, no voy a profundizar demasiado conceptos ni de inteligencia artificial, ni tampoco voy a desarrollar toda la parte conceptual de lo que es la lógica difusa, porque es para toda una semana de clase. Pero sí quiero hacer un pantallazo de lo que es la inteligencia artificial, un pantallazo de lo que yo entiendo es la robótica y hablar sobre este punto de convergencia, de cómo la lógica difusa une a la inteligencia artificial y a la robótica. Y al final, en base a mi experiencia como docente, les quiero compartir una reflexión acerca de la inteligencia artificial, la robótica y la educación. Y qué cosas podemos hacer desde el sistema educativo para desarrollar nuestra sociedad. Entonces, nada, esa es un poquito la idea. Por supuesto, me encantaría que la charla sea interactiva, así que si quieren hacer preguntas en el medio o hay algo que quieran aportar, contribuir, están cordialmente invitados. Bueno, ¿qué es inteligencia artificial? Lo que a mí me gusta de la definición de inteligencia artificial, voy a sacar ahí está. Lo que me gusta de la definición de inteligencia artificial es que combina dos palabras que parecen muy evidentes, inteligencia y artificial. Obviamente artificial significa algo hecho por el hombre, algo creado, algo que no forma parte del mundo natural, pero ¿cómo definimos inteligencia? Y lo interesante del concepto de inteligencia es que va evolucionando. Hace 100 años atrás se creía que la inteligencia se podía definir de tal manera, incluso hasta que se podía cuantificar. Y en la segunda mitad del siglo XX ha cambiado esta concepción de la inteligencia y
se han planteado un montón de cuestiones que tienen que ver con la capacidad intelectual de las personas, que todavía se sigue investigando y que sigue evolucionando. Entonces, si uno habla de inteligencia artificial, dice, bueno, que la inteligencia artificial es la inteligencia, pero en una máquina. ¿Y qué es la inteligencia? ¿Qué entendemos por inteligencia? Bueno, ese es un tema para debatir, no lo voy a clarificar, porque de hecho, cuando hablamos de inteligencia artificial, podemos hablar de aspectos intelectuales de las personas y podemos pensar en soluciones artificiales que simulan o reflejan el funcionamiento de ciertos aspectos de nuestro intelecto. Pero hablar de inteligencia artificial como un todo es muy difícil. No los voy a aburrir, la inteligencia artificial tiene muchísimo tiempo, nace formalmente en el año 1956, cuando es declarada la inteligencia artificial como un nuevo campo de estudio. Hay quienes, digamos, basan sus cimientos en las ideas de Alan Turing. Alan Turing, me imagino que todos como estudiantes de informática lo conocen porque es el padre de, digamos, el lenguaje computacional, ¿sí? Y la teoría de cómputos. Sin embargo, algo muy interesante sobre Alan Turing es que él diseñó un test como un juego para, de alguna manera, poder dimensionar la capacidad de procesamiento de una computadora. Y, irónicamente, durante muchos años, ese test fue utilizado en psicología para cuantificar la capacidad intelectual de las personas. Entonces, por eso es que mucha gente dice, no, la inteligencia artificial empieza con Alan Turing, porque en realidad algo que originalmente fue pensado para una computadora fue usado para medir la inteligencia de las personas. Entonces, ¿en dónde está el límite? ¿Verdad? Bueno, hubo un avance muy lento donde a partir de la década del 60 hasta casi principios de este siglo, el desarrollo de inteligencia artificial fue muy teórico, muy conceptual y muy específico en ciertas herramientas. Algunos hitos, como por ejemplo el primer chatbot que desarrolló IBM en el año 66, o una máquina que jugaba backgammon, o el hito tal vez un poquito más conocido porque es más cerca de nuestros tiempos, la computadora Deep Blue, que venció al campeón de ajedrez en el año 97. En el 2011 empieza la carrera de los asistentes virtuales. El primero fue Siri y luego fueron apareciendo otros. IBM en el 2011 también puso a prueba su asistente virtual Watson y ganó una competencia de conocimiento general en Estados Unidos que se llamaba Jeopardy. En el año 2014, un proyecto de una universidad en Rusia logró emular el comportamiento de un adolescente venciendo por primera vez el test de Turing. Es decir, en el 2014 ya una computadora engañó el test de Turing. Por eso es que desde el 2014 hay un montón de investigadores de inteligencia artificial que dicen, no, ya el test de Turing ya no sirve para medir la capacidad intelectual de una computadora o de un sistema porque ya fue engañado. Entonces tenemos que buscar otros mecanismos para medir la inteligencia artificial. Y en esta década en la que estamos, en donde obviamente el auge de la inteligencia artificial generativa, en donde aparecen DALL-E, ChatGPT y un montón de soluciones que generan nuevo contenido a partir de la información. Muchos de los conceptos o de las técnicas de la inteligencia artificial fueron desarrollados hace 50 o 60 años y uno dice, ¿por qué ahora? Es decir, ¿por qué no hace 50 años se desarrollaron las cosas que hoy
podemos ver sobre inteligencia artificial. Les cuento un detalle muy puntual. Los cascos de realidad virtual que se han vuelto populares en esta década, en los últimos 10 años, ¿sí? Funcionan en base al principio de redes neuronales y la patente del principio teórico de cómo funciona data del año 1963. Marvin Minsky, como miembro del equipo del MIT, del Media Lab del MIT, patentó en papel, porque no tenía los recursos para fabricar un prototipo, pero ya estaba la teoría. Entonces, ¿por qué hoy la inteligencia artificial es un auge? Y hay dos factores que son de público conocimiento y hay un tercero que yo agregué a partir de mi experiencia y mi interpretación. El primero tiene que ver... perdón. Voy a hablar sobre las técnicas muy rápido, no quiero aburrirlos porque realmente es muy largo, pero algunas de las técnicas que se utilizan en inteligencia artificial, lógica difusa, de la cual voy a hablar en profundidad, machine learning, que explicó bastante Evelyn. Lo interesante del machine learning es que depende de los datos que usamos para el entrenamiento, y cuanto más datos tenemos, digamos, más certeza tenemos en la información que puede devolver un sistema de machine learning. Y eso es uno de los factores que voy a hablar en la próxima diapositiva. Procesamiento del lenguaje natural, que también es uno de las ramas de la inteligencia artificial en la cual se han enfatizado muchos trabajos, que en realidad no es más que una aplicación de machine learning a la semántica de nuestro lenguaje. Redes neuronales, que, como decía Evelyn, emula el funcionamiento de nuestro cerebro para generar resultados a partir de datos de entrada. Y bueno, otras técnicas. Como decía, los factores. ¿Por qué hoy la inteligencia artificial es un boom y todo el mundo habla de inteligencia artificial y todo es inteligencia artificial alrededor nuestro? Bueno, en primer lugar, por la cantidad de datos. Para que funcionen las soluciones de inteligencia artificial, no alcanza con 500 datos, 1000 datos, 3 millones de datos, no. Estamos hablando de trillones de datos que alimenta un sistema de inteligencia artificial, y con esa información se pueden generar resultados más o menos certeros. Lo interesante de esos datos es que hoy en día todo está conectado a Internet. Y el hecho de que todo esté conectado a Internet implica que todo está generando información. Desde plataformas de streaming, redes sociales, comercio electrónico, incluso dispositivos de domótica, un aire acondicionado que está conectado a Internet en la casa y que nosotros podemos encenderlo en forma remota, una heladera que tiene, digamos, la posibilidad de generar una lista de compras. Hay un montón de electrodomésticos, ¿sí? Hoy en día todo lo que es la tecnología de automatización del hogar está conectada a Internet. Y todo eso está generando datos. Y las empresas, que de alguna manera brindan soluciones, usan esos datos. Obviamente. Entonces, hay la cantidad necesaria de datos para generar soluciones de inteligencia artificial. El segundo factor es la posibilidad de tener una capacidad de procesamiento distribuida, porque ese era otro problema en la década del 60 y del 70. Para procesar esa cantidad de información se necesitaba una capacidad de hardware que no existía. O sea, no había manera de procesar esa cantidad de datos. Entonces, hoy en día no solamente hay computadoras con esa capacidad, sino que la arquitectura de procesamiento
está distribuida gracias a la conectividad. Entonces, para procesar una enorme cantidad de datos para una solución de inteligencia artificial, no se usa un servidor, dos servidores, se usan cientos de servidores que están interconectados en Internet en diferentes partes del mundo. Y la capacidad de procesamiento está distribuida. Entonces, eso hace que se pueda procesar muy rápidamente enormes cantidades de información. Y desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, el tercer factor tiene que ver con la filosofía de desarrollo de software. Y eso que yo no soy desarrollador de software, pero desde finales de la década del 80, Linus Torvalds empezó un camino que hoy se ha vuelto muy popular, que es la filosofía del software libre. Y más allá de la pelea comercial en cuanto al licenciamiento del software, la inmensa contribución al desarrollo de tecnología de esta forma de desarrollar software es que todo se comparte. Entonces, hoy en día, uno no necesita desarrollar una solución de inteligencia artificial de cero, pues ya está todo hecho. Uno tiene que entrar en GitHub y buscar los módulos o las librerías que necesita para el lenguaje en el cual quiera desarrollar su solución y ya está todo escrito. Lo único que tiene que hacer es combinarlas, integrarlas y adecuarlas a la nueva solución que quiera crear. Entonces, eso hace que todos los días haya nuevas soluciones de inteligencia artificial porque están basadas en código que ya está escrito. Y eso es, a mi criterio, lo que hoy estamos viviendo como un boom de soluciones de inteligencia artificial. No sé qué opinan. Veo algunas caras que hacen con la cabeza. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto de la filosofía del software libre? La verdad que ustedes como estudiantes de informática me imagino que entran en diferentes lugares a buscar fragmentos del código que ya están escritos para facilitar las tareas que hay que hacer para las diferentes materias. Bueno, pero es que uno dice, bueno, el profesor, no le voy a contar al profesor porque está mal, porque estoy copiando. En realidad así funciona la tecnología hoy. El problema no es copiar, el problema es, ¿entiendo lo que estoy copiando? O sea, no está mal que yo agarre un fragmento de código y lo copie y lo pegue o lo use en mi solución. El tema es que lo aproveche de forma eficiente, que entienda cómo funciona ese fragmento de código y lo incorpore en una solución que mejore lo que ya está hecho. Ese es el desafío. Ok. ¿Qué es la robótica? Nos vamos para el otro lado, nada que ver. La robótica, ahí hay una pequeña definición, es un sistema automático programable capaz de interactuar con su entorno para la realización de una tarea específica. Bueno, hoy en día uno escucha la palabra robótica y en realidad lo asocia con un montón de cosas. Es decir, ¿qué es un robot? ¿A qué nos referimos con robot? Y hoy vemos robots humanoides que tienen inteligencia artificial y que se comportan como personas. Vemos robots que entregan mercadería, como delivery. Vemos robots, por supuesto, en las industrias. ¿Sí? Vemos robots en la casa aspirando. Es decir, hoy en día la robótica es un campo muy amplio de productos y sistemas que se ajustan al concepto de robótica. A mí siempre me gusta hablar de dónde nace la palabra robótica. Y es muy interesante hablar de la palabra robótica porque en realidad la robótica no es ni siquiera del siglo pasado. Es mucho, mucho más antigua. Los griegos en el siglo III ya tenían máquinas automáticas que funcionaban con poleas, con contrapeso, sistemas hidráulicos. Y era el principio de la automatización. Y eran robots. No había electrónica, no había computadoras, pero se ajustan a la definición. Sin embargo,
La palabra robótica se puso de moda recién en la segunda mitad del siglo pasado. Y el por qué viene del ámbito de la literatura. Nada que ver con la tecnología. Allá por la década del 20, hubo un escritor checo que escribió una obra de teatro de ciencia ficción, en donde las máquinas eran explotadas haciendo el trabajo de las personas, y como la obra originalmente fue escrita en checo, la máquina fue llamada trabajador, en checo, robota. Años después apareció otro escritor ruso, Isaac Asimov, que le robó la idea al escritor checo y dijo, voy a usar la misma palabra que usó Karel Čapek en su obra de teatro y la voy a incorporar en mis novelas de ciencia ficción. Me imagino que todos habrán visto la película Yo Robot o la serie que está en plataforma de streaming Foundation, que está basada en cuentos de Isaac Asimov, en donde la palabra robot está de punta a punta. Y en realidad fue la industria que incorporó el término de robot a partir de la literatura, para que la gente que no tenía conocimientos de tecnología pudiera asociar a esta tecnología, que ya era una realidad, con una palabra conocida. Y de ahí el mundo de la robótica. Entonces, para entender y ir acercándonos hacia dónde está el vínculo entre la robótica y la inteligencia artificial, simplemente un rápido recorrido acerca de la historia de la automatización. En la primera mitad del siglo XX, la automatización se resolvía con componentes electromecánicos, principalmente relés y contactores. Y un poquito más adelante, a partir de la década del 40, cuando aparece la electrónica, esos relés son reemplazados por llaves electrónicas. Aparecen los PLC y otros dispositivos de control industrial. Pero hasta aquí, hasta los sistemas de control, el principio de funcionamiento se basaba en llaves, que se abrían o se cerraban. Y este principio de funcionamiento dio lugar y vino de la mano con todo el desarrollo de la teoría computacional, en donde la computadora está basada en llaves, que se abren y se cierran. Y el funcionamiento, la lógica o, digamos, la programación de un dispositivo automático basado en llaves no es ni más ni menos que el álgebra de Boole. La lógica binaria basada en la teoría de conjuntos que desarrolló Venn allá en el siglo XIX. ¿Sí? Entonces, todo lo que conocemos de computación, de informática, de automatización, es binario. Y se rige por lo que nosotros conocemos como lógica. Nosotros estudiamos lógica como parte de la algoritmia, parte de la programación, parte del funcionamiento de la computadora. Para nosotros lógica es verdadero o falso. Sí, no. Abierto, cerrado. Prendido, apagado. No hay otra. Porque las computadoras no entienden otra cosa. Que no sea sí, no. Y para terminar, la automatización, un concepto que por ahí es muy exclusivo de lo que es la automatización industrial, la función de transferencia. La función de transferencia es un cálculo matemático que permite vincular la salida de un sistema de automatización, el comportamiento de los actuadores en un sistema de automatización, con los datos de entrada, que son los que proveen los sensores en un sistema automático. Esa función de transferencia es un modelo matemático que normalmente se resuelve aplicando transformada de Laplace, que es un cociente de polinomios
Y ese modelo matemático resulta en el diseño de un circuito electrónico con componentes, transistores, etcétera, etcétera. Y ese circuito se construye, se conecta, sensores, circuitos, actuadores, y ahí tenemos un robot. Eso funcionó así hasta la década del 80, del siglo pasado. ¿Ok? Una limitación que tiene este mecanismo, en realidad es una limitación de la transformada de Laplace como método matemático, es que las ecuaciones que se utilizan para generar esa función de transferencia sí o sí tienen que ser ecuaciones lineales. Si el comportamiento de los datos de la entrada no son lineales, entonces primero tengo que aplicar series de Fourier y de Taylor para convertir esos datos no lineales en una sucesión lineal, para luego esa sucesión lineal aplicar transformada de Laplace. En el momento que hago la sucesión, pierdo información. Y la precisión del sistema deja de ser tan exacta como necesitamos. Entonces, mientras los datos sean lineales, esto funciona. Cuando los datos dejan de funcionar de manera lineal, que de hecho el mundo en el que vivimos no es lineal, entonces esto se empieza a poner complicado. ¿Vamos bien? ¿No los estoy abrumando? Muy bien. ¿Qué es la lógica difusa? No voy a profundizar demasiado en la parte matemática, pero la lógica difusa es una idea de un matemático de origen, es un país que quiero confesar que descubrí este país gracias a la lógica difusa. El país se llama Azerbaiyán. Azerbaiyán es una república de la ex Unión Soviética que está ubicada en el Medio Oriente, y de ahí es originario el personaje que propone la idea de la lógica difusa. La lógica difusa, en realidad, lo que plantea es romper con esta idea de que las cosas solamente pueden ser binarias. Es decir, el mundo en el que vivimos no es binario. Entonces, si el mundo en el que vivimos no es binario, tiene que haber alguna manera de modelar matemáticamente el mundo no binario en el que vivimos. Entonces, lo que planteó este matemático, que en realidad cuando lo hizo estaba trabajando en una universidad de Berkeley en Estados Unidos, allá por el año 65, lo que planteó es un modelo que está sustentado en 3 pilares. El primer pilar, los conjuntos borrosos. Los conjuntos borrosos rompen con la teoría de Venn de conjuntos. Es decir, lo que nosotros aprendimos de lógica, chau. Lo que aprendimos de teoría de conjuntos en matemática, chau. ¿Y qué es lo que propone este señor? Bueno, este señor lo que propone es que cuando tengo un elemento, en vez de decir pertenece a este conjunto o no pertenece a este conjunto, lo que dice es pertenece a este conjunto pero con un grado de probabilidad. Y lo que hace es proponer una gama de conjuntos que se superponen, porque esa es la parte importante de los conjuntos borrosos. Tiene que haber una intersección entre los conjuntos, de manera tal que cualquier elemento del universo de datos pueda ser asignado a algún conjunto con algún grado de pertenencia. Entonces, en general, los elementos pertenecen a más de un conjunto con un grado de pertenencia mayor a uno que a otros. ¿Ok? Puede ser que pertenezca a un conjunto con el 100% de pertenencia, lo que, digamos, se condice con la lógica tradicional. Pero hay un montón de gamas en el medio de valores que no son sí o no. Entonces ese es el primer principio
de la lógica difusa. El segundo principio es cómo calculo ese grado de pertenencia. Bueno, ahí es donde entra toda la parte matemática de curvas trapezoidales, cuadradas, lineales, hay funciones de pertenencia gaussianas, es decir, hay diferentes modelos matemáticos para determinar el grado de pertenencia de un elemento en un universo de conjuntos borrosos. Esas funciones de pertenencia son elegidas en una solución de lógica difusa en función del conocimiento que tenemos como personas del universo que queremos procesar. Es decir, no hay una regla que, para este universo se usa esta y para este universo se usa esta, sino que se aplica la función de pertenencia que da como resultado lo que más se parece a lo que nosotros podríamos generar como resultado. Entonces, esto de alguna manera permite generar resultados de forma muy parecida a cómo procesamos la información nosotros, las personas. Porque nosotros no pensamos en forma binaria. Nosotros tenemos grados de valorización de todo el universo que nos rodea. Este modelo matemático refleja esa manera en la que procesamos nosotros la información. El tercer pilar de la lógica difusa, y es la parte más importante de por qué la lógica difusa es uno de los pilares de la inteligencia artificial, y es que este señor, Lofty-Sadek, planteó una teoría de reglas de manipulación de esos datos en función de esas funciones de pertenencia. Entonces lo que hizo fue construir todo un esquema de operaciones lógicas, intersección, unión, complemento, en donde en vez de ser sí, no, depende del grado de pertenencia. Entonces, un elemento que tiene un 75% de pertenencia de un conjunto, tiene un 25% de no pertenecer a ese conjunto, pero no es sí o no. Entonces, lo que es muy interesante es que al generar este modelo matemático se puede reproducir de manera artificial. Es decir, si hay operaciones aritméticas, si hay cálculos, puedo hacer que la computadora los resuelva. Y eso es lo que la inteligencia artificial aprovecha de la lógica difusa. ¿Ok? O sea, utiliza este modelo para hacer que la computadora piense como pensamos nosotros. Sí. A ver si tengo acá. Tengo la otra diapositiva. Tengo dos diapositivas más adelante, pero básicamente imagínate que, como explicaba Evelyn, el machine learning. Vos tenés datos de entrada y generás datos de salida. Cuando vos tenés un dato de entrada, decís, esto es un perro, esto es un perro, esto es un perro, y son todas imágenes diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que hace el algoritmo de Machine Learning es decir, ok, tengo esa información, ¿a qué pertenece? ¿Y es o no es? Bueno, pero para decidir si es o no es, lo que hace es, le asigna un grado de pertenencia y con
80% digo que puede ser. Y agarro otra. Y digo, bueno, esta con un 65% puede ser. Y las comparo. Y si esta con un 80 y esta con un 65, ¿y qué tienen en común? Entonces, lo que tengan en común ya lo empiezo a guardar como un patrón. Entonces, todas las imágenes que tengan aspectos parecidos a estas dos, voy a decir que pertenecen con un porcentaje que es un cálculo matemático del grado de pertenencia de las dos originales. O sea, matemáticamente es, pero la idea, digamos, que yo les quiero contar es que existe un modelo matemático que es muy complejo, pero que hoy se puede transferir a la computadora. No necesitamos nosotros hacer los cálculos. En realidad depende, no necesariamente, porque si vos entrás en un software de Machine Learning, el Machine Learning te dice si es o si no es. Pero chiquitito abajo te dice con este grado de confianza. Es decir, ninguna solución de Machine Learning te dice esto es con el 100% de confianza. Ok. No, lo que decía era que un concepto que aplica a los seres humanos es justamente desde qué temperatura es frío y desde qué temperatura es calor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo demasiado relativo. La misma cosa, la luz. ¿Cuándo podemos decir esto es oscuro o es claro? Toda esa parte que no tiene una frontera bien definida, eso es lógica difusa, justamente. Cuando uno tiene un aire acondicionado, ¿en qué momento el compresor deja de funcionar? Te puedo asegurar que no es el mismo que cuando deja de funcionar y se empieza a calentar el ambiente, no es a la misma temperatura que dejó de funcionar que empieza a funcionar otra vez. Se solapan, o sea, hay un cierto rango de temperaturas donde si está subiendo la temperatura todavía no se enciende y si está bajando tampoco se apaga, ¿verdad? Entonces no es absoluto, no es a los 23 grados se enciende y 22,9 se apaga. No. Es relativo. Y ahí es donde está esto que explicaba Pablo, que se solapan, ¿verdad? Hay un overlapping en los rangos y bueno, eso, básicamente. Y otro ejemplo, señor Beatty. Resulta que en la lógica difusa podemos decir una persona es alta o es baja en el sistema binario. Pero en la lógica difusa podemos decir una persona es muy alta, súper alta, extremadamente alta, baja, muy baja. O sea, tengo graduaciones, tengo valores, grados de pertenencia, como decía bien, ¿verdad? Que es la forma que nos comunicamos los seres humanos. Eso un poco es lo que le da fuerza a este tema. Muchas gracias, total. Voy a reflexionar al final es que ese grado de pertenencia puede ser uno aquí en Latinoamérica, puede ser otro en Europa y puede ser otro en países orientales. Entonces, la media para uno decir alto o bajo no es igual en todos lados. Entonces depende de muchos otros factores que no se pueden determinar con un modelo matemático. ¿Ok? Lo que decías vos, Martín, de en automatización se conoce como ciclo de histéresis, que es un valor mínimo, un valor máximo, y eso hace que cruce de un estado al otro. ¿Ok?
Eso sirve en un aire acondicionado en un hogar en donde uno puede aguantarse que la temperatura oscile entre un máximo y un mínimo. En automatización industrial uno no puede darse ese lujo, porque la salida tiene que ser exacta, tiene que ser precisa, o si no, el proceso no funciona. Bueno, ¿en dónde entra? Y lo interesante de la lógica difusa es que se incorporó primero en la robótica y después en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando ese señor propuso la idea de este modelo matemático, los científicos en Estados Unidos generaron un poco de rechazo a esta propuesta porque rompía con la lógica con la que venía funcionando la computación hacía 30 o 40 años. Entonces dijeron, no, esto no va a funcionar. Entonces este señor se fue a trabajar a Japón y propuso el modelo matemático, y en Japón vieron la aplicación de este modelo en procesos de automatización industrial. Y de hecho, la forma en la que funciona la lógica difusa dentro de los procesos de automatización es que las entradas que vienen de los sensores, la información que proveen los sensores, en vez de ser procesada directamente por una función de transferencia, acá está, voy a cambiar el gráfico, ahí está. En vez de ser procesada por una función de transferencia, lo que hace es convertir esos valores de un universo de datos numéricos, que es como funciona la lógica tradicional, lo convierte a una semántica de un lenguaje difuso, aplicando las funciones de pertenencia a cada uno de los datos en función del universo de conjuntos borrosos planteados para esa solución, asignándole grados de pertenencia. Es decir, lo que hace es construir un modelo de datos a partir de los datos originales en datos dentro de un universo borroso. Se aplican las operaciones del modelo matemático y se generan resultados borrosos que luego se realiza el proceso inverso de interpretar esos resultados borrosos para generar un dato numérico que sirva para encender un compresor, hacer girar un motor, activar un pistón, etc. Entonces, más o menos finales de la década del 80, principios de la década del 90, la sociedad en Japón entendió que esto podía ser una revolución en el desarrollo de nuevos productos. Tal es así que a partir de ese momento, la industria oriental, no solo en Japón, en China, Corea, Taiwán, Singapur, abrazaron esta nueva forma de hacer funcionar la automatización, crecieron y se despegaron del mundo occidental. ¿Sí? Antes de la década del 80, hablar de tecnología japonesa era, no, Estados Unidos es primero, algunos países de Europa. Pero después de la aplicación de la lógica difusa, no hubo manera que la industria occidental pudiera competir con la industria oriental. No había manera. Hoy en día, la mayoría de ustedes, estoy seguro, tienen en sus casas un lavarropas con lógica difusa. Casi todos los lavarropas que son de carga superior tienen incorporada automatización por lógica difusa. Muchísimos electrodomésticos. Todos los vehículos de este siglo utilizan lógica difusa para el mecanismo de frenado ABS. Entonces, de ahí, cómo la lógica difusa contribuye en los procesos de automatización y control, que por supuesto forma parte de la robótica. ¿Sí? En inteligencia artificial, bueno,
¿Dónde aparece la lógica difusa? Por supuesto, después de entender las bondades de este modelo matemático, empezaron a utilizarse estos modelos en desarrollos de machine learning, procesamiento del lenguaje natural, minería de datos, en soluciones de procesamiento de imágenes. Es decir, hoy en día la lógica difusa es la manera en la cual un sistema de inteligencia artificial interpreta los datos del mundo real, para luego convertirlos en datos que puedan ser procesados por un modelo matemático. En el caso, hoy Evelyn hablaba de el machine learning, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado. Yo lo entiendo de una manera más simple. El aprendizaje supervisado, yo sé cuál es el resultado que tengo que obtener. Entreno el modelo para decirle, con estos datos, tenés que generar este resultado. Con estos datos, tenés que generar este resultado. Cuando ingreso un nuevo dato, obtengo ese resultado, porque así fue entrenado el modelo. En cambio, el aprendizaje no supervisado es, yo le entrego datos que significan no sé qué, porque en realidad no sé cuál es el significado de los datos. Entonces, el sistema tiene que interpretar esos datos para generar un patrón que cuando aparezca un nuevo dato va a decir, ah, esto se parece a. Pero nadie me dijo esto es. Bueno, el aprendizaje no supervisado no podría funcionar sin lógica difusa, porque es la manera en la que interpreta los datos. ¿Ok? Y algo muy interesante que hoy en día es, digamos, un concepto muy moderno en desarrollo de software, que es la ingeniería de conocimiento, los sistemas basados en conocimiento, en reglas, ¿sí? Y ahí es donde la lógica difusa contribuye enormemente para la creación de este tipo de sistemas, para la definición de las reglas y la manera en la que se procesan los datos en un sistema basado en conocimiento. Ok, basta de tecnología. Basta de ciencia, basta de aburrir. Una de las cosas muy interesantes que yo descubrí con la lógica difusa, entre los materiales les cuento, no sé si aquí hay alguien que sea estudiante de la carrera de inteligencia artificial, o son todos de sistemas. Allá, muy bien. Bueno, les cuento. Uno de los materiales que tuvimos oportunidad de consultar es un informe de un científico venezolano que plantea un enfoque respecto a la lógica difusa de por qué la lógica difusa tuvo aceptación en el mundo oriental y tuvo tanto rechazo inicial en el mundo occidental, y él hace toda una exploración que tiene que ver con aspectos culturales, aspectos filosóficos, de cómo es la cultura oriental y cómo es la cultura occidental, y por qué tuvo más aceptación inicialmente en la cultura oriental. Bueno, yo encontré en ese análisis, encontré un punto de convergencia con una teoría psicopedagógica, que es la teoría de la creatividad. La teoría de la creatividad es una propuesta de un psicólogo estadounidense, Joy Paul Guilford, en 1950, a partir de un montón de investigaciones y de estudios, propone que el cerebro humano tiene la capacidad de pensar de dos maneras distintas. De forma convergente y de forma divergente. Luego, unos años después, apareció un neuropsicólogo, Roger Sperry, que confirmó esta teoría inicial, diciendo que el cerebro en realidad tiene dos hemisferios, y que un hemisferio tiene funciones específicas para tal cosa, y que el otro hemisferio tiene funciones específicas para tal otra cosa, y al combinar ambas teorías, la comunidad del mundo de la psicología entendió que hay una parte del cerebro que tiene la capacidad de procesar información de una manera y hay otra parte del cerebro que tiene una capacidad de procesar información de otra manera. En resumen,
sin entrar mucho en detalle, el pensamiento convergente tiene que ver con encontrar la solución correcta a un problema que tiene una única solución correcta. Y es lo que aprendemos desde que vamos a la escuela. Porque es lo que nos enseñan. Esto se soluciona así, esta es la manera de solucionar, este es el resultado. Así aprendemos todo lo que nos han enseñado. De manera convergente. Nos dan ejercicios, este es el mecanismo para encontrar la solución, esta es la solución. No llegas a esa solución, está mal. Y esa es la forma en la que nuestro cerebro se desarrolla, aprende a pensar, se acostumbra a pensar y genera resultados y enfrenta situaciones problemáticas de manera convergente. Y a medida que vamos creciendo y nos volvemos adultos y nos ponemos viejos, cada vez es más difícil pensar de una manera distinta de la que aprendimos a pensar. No podemos salir de esa casilla. Nosotros nos enseñaron que esa es la solución. Entonces, yo no puedo encontrar otra solución porque esta es la que aprendí. Sin embargo, nuestro cerebro tiene la capacidad de pensar de otra manera, de una forma más ambigua, de una manera en la que entran en juego la fantasía, la imaginación, las emociones. Y eso hace que muchas veces, cuando nos enfrentamos a una situación problemática, no hay una única solución correcta, sino que hay un abanico de soluciones de las cuales nosotros elegimos
vincularse de una forma u otra con la educación, acuérdense de esta estrategia, de desarrollar no solamente el pensamiento convergente, sino también el pensamiento divergente. Eso es todo. Respecto a eso, Pablo, quería escuchar por tu opinión. ¿Tiene algo que ver con el pensamiento lateral esto? Porque hablabas de creatividad, ¿verdad? Otra consulta más, si me permitís. ¿Por qué se sigue? O sea, quiero escuchar tu opinión. ¿Por qué se sigue hablando de robótica cuando todo va hacia la sobótica, todo va hacia lo que es bots, chatbots, o sea, todo es software? ¿Por qué sigues teniendo, así como bien decía Robota, que es hombre trabajador, se asocia más al hardware? ¿Por qué se sigue sosteniendo la palabra robótica? Sí, bueno, no sé si no se escuchó la primera pregunta. El pensamiento lateral es sinónimo de pensamiento divergente, solo que es la manera en la que le llaman otros autores. ¿Y por qué seguimos hablando de robótica? Porque en realidad, cuando hablamos de robótica, hablamos de un software integrado con un dispositivo que pueda interactuar físicamente con su entorno. Es decir, un robot tiene software, pero no es suficiente. Un robot tiene que realizar algún tipo de transformación de energía, movimiento, una transformación de materia, tiene que ser capaz de percibir magnitudes físicas del entorno y procesar esa información. Es decir, cuando hablamos de robótica, no hablamos solamente de la parte inteligente del robot, sino de toda la tecnología que ese software le permite recibir información del entorno y producir una acción que modifique ese entorno. Muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que muchísima información para los chicos, ¿verdad? Que parece que la inteligencia artificial no es solamente un tsunami que viene y vamos a poder hacer todo con una herramienta que nos pueda